Yo tengo un tema hoy que ustedes me han dado, el gran desafío, un llamado sin exclusiones. Me encantó el título. No sé quién lo patentó, pero se puede llegar a volver a usar. Y cuando Edgardo empezó la reunión, introdujo con este pasaje tan maravilloso y las canciones que hemos cantado, ya tranquilamente cada uno de nosotros podíamos desfilar por estas puertas e irnos a casa, porque todo está dicho. Pero es interesante observar que Edgardo comenzó con un texto donde hay una palabra que me parece que es esencial para que cada uno de nosotros podamos meternos de lleno en este tema, del cual voy a hablar brevemente, que es la compasión. Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo me pregunto en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, que nos visitás, en el contexto en el que nosotros estamos. ¿Vos tenés compasión de los demás? ¿Te importa la gente que está alrededor tuyo? Vamos a decir, sí, por supuesto, me importa mi familia, me importa mi esposa, mi marido, mis hijos, mis nietos, me importan algunos hermanos de la iglesia, pero ¿te importan los que están todavía detrás de estas paredes, detrás de la frontera, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Cuando Edgardo mencionó esta palabra compasión, rápidamente me hizo acordar del episodio cuando el buen samaritano encontró a aquel hombre tirado, golpeado, ya prácticamente casi muerto, ¿sí? Había pasado un sacerdote, había pasado un levita, lo miraron, siguieron, pero el buen samaritano hizo algo. Y yo quiero que en esta noche, para poder entrar en este tema, cada uno de nosotros hagamos lo mismo que hizo el buen samaritano. ¿Sabés qué es? Bajémonos del caballo. Yo no sé a qué caballo estás subido. Yo sé al que yo estoy subido muchas veces. Que nos nubla, ¿sí?, la capacidad de ver a la gente que está sin rumbo y sin dirección. Estamos en un momento trágico en nuestra sociedad. Si ustedes ponían el televisor hoy a la mañana me levanté muy temprano, traté de tomar algo a ver si me aliviaba todo esto, pero no pasó nada. Y de repente puse allí en la televisión los noticieros y hay un tema permanente desde la mañana hasta la noche, el cual a uno a veces, mi esposa Priscila me decía, ¿por qué no sacás? Porque la verdad me hace mal. Y hablando siempre del mismo tema, pero detrás de eso que sale a la luz hay miles y miles y miles de casos. Estamos viviendo en una sociedad que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Me acuerdo que la hija de Billy Graham dijo una gran cosa una vez en los Estados Unidos. Ella dijo las siguientes palabras: me temo que estamos en la situación en la que estamos porque hemos dejado a Dios de lado. Y es interesante para nosotros tener en mente este tema de la compasión. Bájate del caballo conmigo, bajémonos y veamos lo que hay alrededor nuestro. El texto que tenemos para hoy está allí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, y dice la palabra de Dios allí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos detenemos ahí en la lectura de la palabra de Dios. Estaba pensando, cuando venía hasta aquí en el auto, ¿cuántas veces aparece esta palabra encarezco? Y vieron que ahora muchos usamos
El celular es algo, por un lado es bueno y por otro lado es malo, ¿no? O sea, si vos tenés que buscar algo rápidamente y estás arriba de un coche, pará, ¿sí? En una calle y fíjate. Eso fue lo que hice yo. Y me encontré con que la palabra encarezco aparece 2 veces, ¿sí? Las 2 veces la emplea justamente el apóstol Pablo, ¿sí? Y la primera vez que lo hace el apóstol Pablo es en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, y dice allí la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ustedes pueden leer allí lo que sigue del relato bíblico, que es también muy, muy interesante. Ahora, cuando nosotros llegamos a este pasaje tan maravilloso, de esta carta tan maravillosa, son las últimas palabras que el apóstol Pablo nos deja en la Biblia, ¿sí? Él está a punto de ser decapitado, ¿sí? Por la obra del Señor Jesucristo, por su Señor. Y son las últimas palabras de un gran personaje, ¿sí? Mucho más cuando se trata de alguien como el apóstol Pablo. Cuando alguien dice sus últimas palabras, tiene que ser algo muy significativo para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos alrededor, ¿sí?, a una persona que admiramos, que hemos seguido durante mucho tiempo, y estoy hablando de algún hermano, ¿sí? Quizá algunos de ustedes tengan algún hermano que ha sido de gran importancia para su vida a lo largo de su caminar cristiano, y cuando ya está en el final de sus vidas, prestamos atención, ¿sí?, porque sus palabras son significativas. Es como una ventana, ¿sí?, que nos ayuda a mirar dentro de su corazón, o una medida que ayuda también a mirar y evaluar toda su vida. Ahora, en este capítulo de 1 Timoteo, capítulo 4, tenemos las últimas palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y a la iglesia, ¿sí? Y es interesante que en ningún momento el apóstol Pablo expresó ninguna queja al llegar al final. Ninguna queja. No hay en este pasaje algo que nos podamos agarrar y que digamos, bueno, mira, el apóstol mira atrás y, bueno, se empezó a quejar de algunas cosas, de lo que tuvo que padecer. No. Son palabras de aliento, son palabras de exhortación, son palabras de ánimo para el joven Timoteo que tenía que seguir con la antorcha del Evangelio. Y es interesante que tampoco acusó a ninguno, es más, perdonó, porque el capítulo 4, versículo 16 de este mismo pasaje nos dice que no le tomen en cuenta, ¿sí?, a aquellos que le han hecho la vida imposible. No le toman en cuenta. Y hay inclusive referencia a más de 17 personas en este capítulo, lo que nos muestra que mientras el apóstol Pablo, ¿sí?, se encargaba de la predicación del Evangelio en cada región, iba también haciendo amigos. Pablo era una persona que pensaba en los demás, y el apóstol da 3 amonestaciones finales a Timoteo, que con la ayuda del Señor vamos a ver en esta noche. Y cada una de estas amonestaciones está apoyada, cada una de ellas, con una razón fundamental. En primer lugar, lo que uno puede ver acá es la autoridad y la base del encargo. Dice allí la palabra de Dios, te encarezco. Esta palabra encarezco, ¿sí?, en otras versiones dice te insto, ¿sí?,
tiene que ver con exhortar, tiene que ver con encargar solemnemente, testificar de manera enfática, porque el apóstol Pablo lo está haciendo frente a un testigo solemne. Le está diciendo a Timoteo, allí en el pasaje que hemos leído, en el primer versículo del capítulo 4 de 1 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Vaya. Y esas no son solamente palabras para Timoteo, sino son palabras para nosotros. Es decir, te encarezco, te exhorto, te encargo solemnemente, ¿sí? Y pongo como testigo a Dios y a Jesucristo, a Dios, ¿qué dice allí? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, primero lo que hace el apóstol Pablo es presentar esta autoridad y esta base del encargo fundamentado en este testigo solemne que es nada más y nada menos que Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Pablo invoca a Dios y al Señor Jesucristo como testigo de sus palabras. Dios y Jesús son testigos de esta palabra. Cuando nosotros asimilamos esto para nosotros, porque mis queridos hermanos, esto no es ni para los pastores solamente, ni para los misioneros, ni para los evangelistas, ni para los enseñadores. Estas palabras son para vos y para mí. No podemos escapar de ninguna manera de esto. Dice, te encarezco, te pido, te exhorto solemnemente que prediques el Evangelio. La palabra de Dios, ¿se acuerdan allí en Mateo capítulo 28? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad. No, id y predicad. Eso es lo primero. Miren, yo tenía un jefe, ¿sí?, que en el departamento de riesgo decía lo siguiente: la cobranza no es lo más importante, es lo único. Es lo único que vos tenés que hacer. Y cuando nosotros vemos esta palabra del apóstol Pablo final, ¿sí?, podría haber empezado, ¿sí?, diciéndole a Timoteo, que lo hizo anteriormente, que se cuide, que sea valiente. No, predicar la palabra. Predicar la palabra. ¿Por qué? Porque hay un testigo solemne que es Dios y el Señor Jesucristo. Le da una instrucción de peso y de verdad ineludible. También podemos decir que Timoteo estaba preparado para esto, porque Pablo lo había enseñado a ser sensible, dispuesto, ¿sí?, preciso en predicar el Evangelio, ¿sí?, y atento a las necesidades de los demás. Pablo estuvo mucho tiempo con su hijo espiritual, enseñándole para este momento final. Ya no voy a estar yo, vas a estar vos. Pero en segundo lugar, lo que el apóstol Pablo le dice es la realidad del juicio. Fíjense, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, le da una motivación. Y es la motivación que Pablo nos trae a cada uno de nosotros. Predicar el Evangelio, porque va a llegar un momento en el cual estaremos con el Señor y el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos por lo que hemos hecho. Hace un tiempo atrás, estando en el otro banco, donde trabajaba, Banco Itaú, hacían algunos encuentros con alguna gente famosa. Traían en el auditorio y hablaban, obviamente, de cuestiones relacionadas a lo que tenía que ver su profesión, pero las traían para que los empleados tomaran nota de cómo tenían que, de alguna manera, comportarse, ¿sí?,
estén de acuerdo con el sueldo o no, había un objetivo que cumplir. Y una vuelta trajeron a Marcelo Bielsa, y lo tuve ahí, a un par ¿cómo se llama?, de sillas. Y él dijo una cosa que me llamó poderosamente la verdad. Él hablaba, obviamente, de fútbol, ¿sí? Pero vieron que Bielsa es un filósofo, habla como si fuera un poeta el tipo. Y en un momento dijo, miren, yo les quiero decir algo. Ustedes se van a encontrar con jugadores que son altamente motivables. Pero hay otros que no lo van a poder motivar nunca. Nunca. Ahora, el apóstol Pablo se para en la base de que la motivación del pedido que le hace a Timoteo justamente es el juicio y la segunda venida del Señor Jesucristo. La mención allí de su venida y su reino es el horizonte eterno que nos tiene que motivar a cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, no tenemos excepción. Como dice allí el título, un llamado sin exclusiones. Sin exclusiones. En segundo lugar, lo que encontramos es un mandamiento central. El verso 2 dice allí que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La acción principal de este texto es que prediques la palabra. Que prediques la palabra. El mensaje no es filosofía humana, sino la palabra de Dios. Es el mensaje verdadero de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo, no otra cosa. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, no sé cuántos años, me invitaron a predicar a una iglesia donde estaba don Horacio Alonso. En realidad fui invitado a través de Ángel García. Era muy amigo. Entonces me mandó para allá. Y claro, yo llegué ahí y se me sentó al lado. Claro, él sabía que yo era sobrino de Felipe, yo era amigo, que yo, que Ángel. Me dice, hay gente nueva, predica a Cristo. Y a mí me temblaban las piedras, porque yo vine con un mensaje preparado y tuve que cambiar en el medio y tratar de llegar a hacer una apelación evangelística. Y después me dijo, qué bien que estuviste. Allí pude respirar. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un auditorio y nos dan un tema para hablar específico, sea lo que sea, siempre tenemos que tener presente que la predicación del Evangelio es fundamental. Siempre hay alguien que está sentado, que vos no conocés, que está esperando que vos le hables para sacarlo de esa angustia, de ese camino, ¿sí?, que está llevando a la perdición. Siempre hay alguien. Por eso nuestras palabras tienen que contener siempre el Evangelio de Jesucristo. Eduardo Cartea dijo en una oportunidad que toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, todos los versículos están llenos del Evangelio de Jesucristo. No hay ninguno que no lo sea. Y el apóstol Pablo le dice en esta acción principal, predica la palabra, predica el Evangelio de Jesucristo. Miren, yo estaba pensando, ¿qué es lo que a nosotros nos motiva en el día a día? Uno cuando se levanta, lo lógico, ¿sí?, es que tome un cafecito para despabilarse un poco,
se pega una ducha temprano, ¿sí? Hace el devocional, ora y sale. Pero cuando salimos, ¿sí? El sistema en el cual vivimos, ¿sí? nos aborda tanto. Estamos pensando en el momento en que pongo el pie en el trabajo y lo que va a hacer, y mis compañeros que están alrededor, y esto y el otro, y pensamos acá y pensamos allá. Ahora estamos pensando mucho en el Mundial, ¿vieron? Estamos cada uno de nosotros pendientes de qué es lo que va a pasar. Llega este, llega el otro, ¿por qué no fue este? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué va el otro? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que motiva nuestro corazón en el día a día? ¿Estamos preocupados por los demás? ¿Tenemos compasión por los demás? El Señor nos dice, predicá la palabra. ¿Dónde? En cualquier lado. Insta a tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Miren, en la iglesia tenemos un hermano con el cual tengo una relación bastante afectiva, porque él empezó ahora, un hermano relativamente nuevo, pongamos 8 años, que se está encargando, él es abogado penalista, y se está encargando de la parte de lo que tiene que ver la construcción del edificio, porque le encanta la arquitectura, era su vocación principal, pero por una cuestión paterna lo llevaron a ser abogado penalista. Bien, está. Pero le encanta esto. Y durante años no habíamos hecho absolutamente nada valioso detrás de lo que usted ve en la plataforma. ¿Vio todo lo que está atrás? A veces no se ve. Y como no se ve, bueno, lo dejamos. Bueno, se mandó un trabajo formidable. Hasta dijo, che, acá el pulmón del edificio, dice, la parrilla esta se cae a pedazos. Vino, trajo un plano, aparte de traer un plano, trajo una ofrenda y le dijo, ¿me puedo encargar? Dale, encargate. Todavía está. Pero tiene una pasión por Jesucristo. A veces voy a tomar un café con él y él está permanentemente pensando y mirando la oportunidad para predicar la palabra. Siempre tiene un folleto. Siempre. Yo lo voy guiando a veces en algunas cosas, ¿no? Pero la pasión que tiene por los demás es tremenda. Pablo era una persona que en primer lugar miraba a su alrededor. Recordemos que esta carta la escribe estando en prisión, ¿sí? No estaba en un palacio, ¿sí? No estaba en un evento especial con ropas especiales ni nada por el estilo. Estaba en un lugar muy fulero, muy feo. Estaba encerrado para un hombre que en su momento era libre para predicar el Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que independientemente del impedimento que él tuviera, él tenía una mirada alrededor de lo que le pasaba. Tenía una mirada también hacia atrás. Él recordaba, ¿sí?, todo con agradecimiento a Dios. Ustedes lo pueden ver eso en el primer capítulo a la carta a los Filipenses. Agradecido por el pasado, pero también con una mirada hacia adelante. Era realmente extraordinario. Le dice a Timoteo una constancia incondicional. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no tenemos que ser llamados a ir a predicar al exterior ni al interior. No, estamos acá, salimos de acá y hay un montón de gente que necesita que vos y yo prediquemos el Evangelio. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Miren, hay veces que nosotros estamos con la mente tan aturdida, pero tan aturdida, que no nos damos cuenta de lo que pasa. Muchas veces hay ocasiones y oportunidades que tenemos que la dejamos perder. Lo digo por mí, no por ustedes. Las dejamos perder.
suelo salir a caminar. Llego temprano al banco y tengo ya, por la cantidad de años que tienen, cierta licencia como para hacer un poquito lo que quiero. No lo que quiero, pero sí me dan un poco, ¿no? Entonces, me gusta salir a caminar, ¿sí? Y salgo a caminar y camino, y uno de mis compañeros me dice, che, ¿por qué hoy no vamos a comer alguna porción de pizza ahí en Corrientes, en las Cuartetas? Y yo sigo haciendo un trámite y vos te volvés. Bueno, dale, vamos. En total, caminamos, después uno camina de vuelta, la baja, 2 porciones con faina, ¿sí? En la Cuarteta, te explota la cabeza, ¿sí? Y en ese momento, cuando él se va, yo vuelvo, se me ocurre volver por 9 de julio. Esto fue hace poquito. Voy caminando por 9 de julio y digo, bajo por Córdoba y salgo justo derechito ahí a Catalinas, a la Torre. Y veo ahí un montón de gente que estaba obstaculizando la vereda grande de la 9 de julio en un hotel que se llama Marriott o algo así. Tiene todo lleno de bronce en la entrada, qué sé yo, muy, muy concurrido el hotel, muy grande. Y miro así y digo, había un micro parado. Y el micro tenía un escudo que me tocó el corazón. Claro, entonces le digo a un hombre que era de mi edad, digo, ¿están los jugadores? Sí, me dice, ahora van a salir. Había valla, había pibe, qué sé yo, que esto, que lo otro. A mí la verdad que no me va ni me viene, ¿no? O sea, obviamente me gusta cuando gana Racing, no me gusta cuando pierde, no me gusta cuando perdemos un clásico, pero no soy de esos que están ahí, ¿no? Y estaban todos con el celular, mirándolo, qué sé yo. Digo, ¿qué hago acá? La verdad que, ¿me voy o me quedo? Entonces digo, me voy. No, me quedo, me voy, me quedo. ¿Sí? Estaba en el lugar donde quizás no tenía que estar. ¿Saben que por al lado, mientras que todos estábamos esperando a ver quién salía, pasó un hombre que se percibía mujer? Yo no sé si ustedes vieron alguna vez esto, pero un hombre con barba, con pelo largo, con minifalda, caminando, iba con otro, ¿sí? Y la voz del tipo era peor que la del Coco Basile. Y yo digo, ¿dónde estamos, hermano? ¿Dónde está? ¿Y yo qué estoy haciendo acá? Y en eso salen los jugadores. Y entonces me quedé, ¿no? Y yo le saco una foto a y sale Maravilla Martínez. Y el tipo mucho como que no, primero que no le gusta que le digan Maravilla. Y es como que esquiva un poco, pero medio se acercó y le digo, a este le tengo que decir algo porque él también comparte el Evangelio. Entonces jugábamos con Independiente de Rivadavia a las 5 de la tarde. Y le digo, Adrián, que Dios te bendiga esta tarde. A propósito, ¿no? Y me miró. Y me hizo así. Después salían todos. Ahí salía Gustavo Costa en ese momento. Era toda una alegría. Vamos, Gustavo. Yo estaba en el lugar donde no tenía que estar, en el momento donde no tenía que estar. Miren, en ese partido, Maravilla Martínez se rompe la rodilla, lo sacan en camilla, ¿sí? Y todo el mundo llorando alrededor de él. Nos echan a un jugador, empatamos de casualidad y después de ahí Racing fue un fracaso. Mi esposa me dice, estabas en el lugar donde no tenías que estar, lo mufaste. Sí, lo mufé, sí. 7 partidos perdimos, nunca más. Y era yo el que estaba ahí. ¿Y qué hacía yo ahí? No, yo tenía que estar en otro lado. Tenía que estar como Pablo, con la mente, mirando alrededor, a ver la ocasión, tener un folleto para darle a alguien o poder acercarme ahí, ¿sí? Con toda la gente que había y repartir un folleto. Alguno te lo va a tirar, otro no, pero vos lo repartiste. Predica la palabra. Es lo que el apóstol le dijo a Timoteo. Es decir, anuncia a Timoteo, proclamá, establecé la verdad, da a conocer. No es algo acerca de lo que se discute, ¿sí? Lo declaramos porque Dios mismo lo ha dicho.
id y predicad el Evangelio. No es una discusión, es una declaración. Y hoy estuvimos cantando preciosas canciones. Había una que nos instaba a contar la razón por la cual yo soy feliz. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Mira, Dios te ama. Y tiene un propósito para vos. Dios es el que puede perdonar pecados. Y nosotros tenemos la obligación de predicar este bendito evangelio que Dios nos ha dejado. Como dijimos, es algo que puede surgir en cualquier momento, donde los corazones humanos están abiertos, buscando, anhelando, están doloridos. Allí está el lugar y la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Siempre hay un momento. Alrededor nuestro hay mucha gente que sufre. Mucha gente que sufre. Mucha gente que está sin dirección, sin un objetivo en la vida. Y nosotros tenemos que llegar ahí. Este era un momento solemne y Pablo quería que Timoteo sintiera la importancia y que vos y yo sintamos la importancia de predicar la palabra de Dios. No podemos salir de este lugar donde estamos tan cómodamente calefaccionados, donde hemos tomado un té, donde hemos comido algo, y salir de aquí, ir a casa como si nada pasara. Y después mañana volvemos acá y seguimos. Esto es nada más que religioso. Hay mucho más en el fondo. Y la palabra de Dios nos dice, anda y predica. Nos haría muy bien a cada uno de nosotros reflexionar sobre el hecho de que un día veremos a Dios, de que un día estaremos cara a cara con Él. Y esto, en realidad, en lugar de preocuparnos, nos tendría que alentar y motivar, ¿sí?, a predicar este bendito evangelio. Que prediques, dice, la palabra. Es la principal responsabilidad que Pablo presenta en esta sección o en estos dos versículos que hemos leído. Todo lo demás que dice se relaciona con esto. La palabra predicar significa proclamar como un heraldo. ¿Sí? Proclamar como un heraldo. En el tiempo de Pablo, un gobernante tenía alguien que estaba comisionado por él para dar los anuncios con una voz fuerte y clara, de modo que todos pudieran escucharlo. Era una proclamación, no era algo que los demás no tenían que escuchar. Tenían que escucharlo, sí, porque el gobernante mandaba a esta persona para proclamar lo que él quería y se tenía que estar preparado toda la gente que estaba alrededor para escuchar este mensaje. Por supuesto, hay muchos que no quieren escuchar esto. Hay muchos que no se resisten a esto. Pero hay muchos otros que no lo hacen, que están necesitados y sin embargo pasan por al lado tuyo y es como que perdiste esa oportunidad. Una vez escuché a un predicador que dijo lo siguiente: la palabra siempre nos dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andad en el Espíritu.
Este predicador dijo una vez, dice, me temo que si en algún momento a Dios, al soberano Señor, se le ocurriera quitar el espíritu de cada uno de nosotros que hemos adquirido cuando creímos en Cristo y hemos sido sellados, no nos daríamos cuenta. Y me dejó congelado. Timoteo tenía que hacer una sola cosa, por lo menos en estos 2 versículos, y era predicar y proclamar la palabra de Dios con la autoridad del cielo. La palabra de Dios es lo que los pecadores y los salvos también necesitamos escuchar. Porque el Evangelio, dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Y cuando vos escuchás a predicar, siendo ya una persona que recibiste a Cristo, el corazón te late. Te late. Es muy triste a veces que sustituyamos, no lo digo por ustedes, ni lo digo por mi iglesia, pero sustituyamos en el culto lo que es la predicación de la palabra de Dios, por diferentes cosas. A veces lo hacemos para que la gente venga y a veces decimos lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Timoteo debía ser diligente y estar siempre alerta para aprovechar cada oportunidad de predicar la palabra de Dios, en tiempo propicio o desfavorable. A veces es fácil dar excusas cuando deberíamos buscar las oportunidades que Dios nos da. Hay un texto bíblico muy lindo en Eclesiastés capítulo 11, verso 4, que dice, el que al viento observa, no sembrará, y al que mira a las nubes, no segará. ¿Dónde tenemos la mirada? Tenemos la mirada de compasión que tuvo el buen samaritano, la compasión que tuvo el Señor por las multitudes. Tercero, y ya finalizamos. Funciones prácticas de este ministerio que Pablo le da a Timoteo. Dice, redarguye, es decir, corrige. Tenés que exponer el error con la verdad, llevando a la convicción del pecado. Le dice aparte, reprende, detener la falsedad o el mal, comportándote con firmeza y con autoridad bíblica. Exhorta, anima, llama a la acción a los hermanos en tu iglesia, consolando y edificando a los creyentes en su caminar. La predicación del Evangelio debe caracterizarse primeramente por convicción, por exhortación y por invitación. Redarguye, reprende, exhorta. Y finalmente dice, tenés que hacerlo con paciencia. A veces nos desesperamos cuando las cosas no salen bien. Y esto hablando propiamente de nuestro trabajo en la iglesia o en la evangelización. Nosotros somos encargados por Dios de llevar las buenas nuevas. Pero el trabajo final lo hace el Señor. A veces nos preocupamos porque la cosa no funciona o invertimos demasiado tiempo, mucho tiempo, pensamos en una persona y no pasa nada. Y no pasa nada, está ahí, sí, viene porque le gusta, porque está cómodo, ¿sí? Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Con paciencia. El líder debe ser
Longánime es esta virtud de tener un ánimo grande, constante para soportar sufrimientos, pruebas, demoras, sin perder la paz ni la esperanza. Son dos palabras que aparecen en el fruto del Espíritu, en el capítulo de Gálatas, capítulo 5. Paciencia y longanimidad. Pero dice no solamente con paciencia, sino con doctrina. Todo consejo, corrección o reprensión debe estar fundamentada en una enseñanza sana y sólida. Sana y sólida. El portavoz de Dios debe ser paciente al predicar la palabra de Dios. No siempre verá, como dijimos, resultados inmediatos, pero debe ser paciente con aquellos que se oponen a su predicación. Sobre todo debe predicar con doctrina. No debe únicamente decir historias bíblicas, relatar ilustraciones, sino hablar la verdad del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier otra cosa que hagamos solamente constituye oratoria religiosa. Pero nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, a este sepultado, a este resucitado que está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros. Y termino con lo que empezamos, mejor dicho, con lo que empezó Edgardo. Compasión, hermanos. Si no hay compasión por la miseria de los demás y la situación de los demás, estamos en un serio problema. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, es porque sabía que Timoteo tenía compasión de los demás. Y ese, creo, es nuestro legado principal. Mirar a la gente que nos rodea con compasión. Extender la mano poderosa del Evangelio sobre aquellos que aún están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Amén. Ha sido claro al hablar a nuestros corazones cosas tan sencillas como ese encargo con autoridad, eso tan sencillo como la palabra como el centro, lo más importante de todo, y eso tan sencillo como entender que hay una misión que tiene que ser llevada con constancia. Pensaba, cuando Rubén hablaba en estas dos últimas palabras del verso 2, paciencia y doctrina. Siempre he sido agradecido al Señor porque Él me ha tenido mucha paciencia. Por las veces que me ha buscado desde mi adolescencia, por las cosas de las cuales Él me ha librado, por las veces que he sido rebelde, he sido desobediente, y cuántas veces Él demostró su paciencia para conmigo. Pero al mismo tiempo agradecido por la doctrina, porque muchas veces estuve a merced del evangelio falso, de la enseñanza equivocada, de la palabra que no llevaba a Dios. Pero el Señor me supo, en su paciencia, llevarme hasta encontrar la buena doctrina, la buena enseñanza, el buen pasto, el buen alimento. Pero hermanos, tengo que reconocer que esas dos cosas son las que hoy me comprimen el corazón, porque me pregunto a mí mismo, ¿tengo yo la paciencia que el Señor me tuvo a mí cuando yo hablo y enseño a los demás? ¿Conozco realmente la palabra, la profundizo, la medito, la estudio para poder llevar la doctrina que realmente
el pueblo de Dios necesita? Que cada uno de nosotros seamos llamados por el Señor, como siempre lo hace de una manera amorosa, pero que estemos dispuestos a responder a su llamado. Vamos a terminar este encuentro con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de recibir tu palabra. Gracias porque fue claro el mensaje a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque hemos prestado atención, pero Padre, no queremos ser solamente oidores. Nos gustaría que tu palabra impacte en cada uno de nosotros. Nos gustaría que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, porque es importante comprender el valor que tiene el andar en el Espíritu, como hemos escuchado. Nos gustaría, Padre Celestial, que podamos ser todos instrumentos útiles en tus manos. Nos gustaría, Padre, ser preparados en tu palabra para poder hacer defensa con paciencia, con amor, con compasión, para con aquellos que no te conocen y que están extraviados. Y como enseña tu palabra, les espera una condenación eterna. Muy agradecidos porque nos has salvado por pura gracia, pero entendemos que tú tienes un propósito y para eso nos tienes aquí en este mundo. Gracias, Padre Celestial, porque no estamos solos, tú nos ayudas. Entendemos que es una tarea complicada, entendemos que es una tarea difícil, pero entendemos, Padre, que no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con el poder que viene de lo alto. Rogamos que ahora nos acompañes al regresar a nuestros hogares. Bendice a Rubén, bendice a su familia, bendícele a él en su ministerio ahí en Calle Brasil. Padre, te decimos gracias porque en tu gracia nos vas a permitir mañana disfrutar no solo del encuentro con los hermanos, sino principalmente del encuentro con tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén.